Estamos de regreso y tenemos la comunicación esta mañana con nuestra colega periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Verónica Ayala. Verónica Ayala ha publicado un reportaje importante que se titula Gobierno de AMLO pagó 15 millones de libros de texto distribuidos en Cuba. Verónica Ayala está informando que el gobierno federal de López Obrador argumentó razones humanitarias. 15 millones de libros de texto distribuidos en Cuba, y no digo más porque está en la línea y le aprecio mucho, Verónica Ayala, que nos permitas compartir con el público lo que has investigado y lo que se está publicando en estos momentos. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, Verónica, como siempre, y pues sí, estamos hablando de lo que significa el gasto entre 2023 y 2024. Se dice fácil, 15 millones de libros, lo que cuesta eso y lo que representa esto. Verónica, cuéntanos los detalles. Así es, lo que revelamos el día de hoy en esta investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es precisamente que el gobierno mexicano, en el anterior sexenio de López Obrador, financió e imprimió los libros de texto gratuitos que se reparten en las escuelas de Cuba para los estudiantes de todos los niveles educativos. Encontramos 2 contratos, Carmen, donde se dan cuenta del financiamiento de estos libros que fueron encargados por parte de la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a IEPSA, que es impresora y encuadernadora Progreso, que es donde imprimen estos materiales del sistema educativo mexicano, pero pues nos llamó la atención obviamente porque no se trataba de materiales ahora sí que para los estudiantes mexicanos o textos para el sistema educativo mexicano, sino para Cuba. Encontramos estos contratos que en conjunto suman 387 millones de pesos. Estamos hablando de un equivalente, de acuerdo al tipo de cambio, a 22 millones de dólares. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque el sistema educativo en México tiene muchas deficiencias, tiene muchas carencias, y también en este tiempo en el que se dieron estos contratos, que fue entre 2023 y 2024, pues estaba ya la problemática del sistema de salud, que persiste hasta ahora, el temas como el desabasto de medicamentos, Carmen, o incluso la falta de acceso al sistema de salud. Entonces, por eso estamos señalando esto, porque como tú bien mencionabas, pues es un gasto importante, no es cualquier gasto. No solo es cualquier gasto, sino se tiene que justificar, ¿no? En lo que pudiste investigar, Verónica Ayala, con este trabajo que estás mostrando y compartiendo desde Mexicanos contra la Corrupción, hubo una argumentación, ¿no? Porque se supone que cada acción que toma una autoridad, sobre todo si están gastando el dinero de nosotros, tiene que tener una justificación, una argumentación, un sustento. Razones humanitarias fue la expresión, ¿no? Sí, es correcto. En el gobierno de López Obrador argumentaron esta cuestión de razones humanitarias para multiplicar precisamente los apoyos financieros a Cuba. Esto de los libros de texto que le patrocinamos a Cuba es solo una parte de todos los apoyos que se dieron en el gobierno de López Obrador. Como recordarás, está también los millones de litros de gasolina que regalaron, llevaron para allá también el programa Sembrando Vida, compra de medicamentos también, que fue una investigación que recientemente se publicó, etcétera. Estamos hablando que toda esta suma de apoyos, Carmen, que se dieron en la gestión de López Obrador a la isla son de alrededor de 400 millones de dólares. Es una suma importante, y también contrastamos esta cuestión del gasto en estos libros de texto para los estudiantes cubanos con el tema de los organismos autónomos que se eliminaron aquí en México, porque fue prácticamente, fue más o menos a la par, y algunos de estos organismos, su presupuesto era similar a lo que se gastó en estos libros o incluso menor. Entonces, hacemos ahí varios
contrastes en cuanto al tema del gasto. Eso por un lado, y también nos apoyamos, Carmen, en el Observatorio de Libertad Académica, que es una organización de investigadores cubanos exiliados fuera de México, y ellos hicieron un análisis del contenido de estos materiales y señalan que traen una mayor carga de adoctrinamiento, analizan obviamente este contenido y también muchos mensajes contra Estados Unidos, a quien pues prácticamente ponen como el enemigo del pueblo de cubano. Los acusan a Estados Unidos de orquestar una guerra no solo comercial, sino también una guerra biológica contra la isla. Entonces hay señalamientos ahí fuertes en estos materiales, incluso contra el presidente Donald Trump. Ni más ni menos, pues Verónica Ayala, muy importante la investigación, desde luego esta información sobre el gasto con dinero público de México para financiar estos libros, millones de libros en Cuba. ¿Se tiene noticia de qué libros eran? ¿Qué tipo de libros se pagaron con dinero de los impuestos mexicanos? ¿Exaltando a Fidel Castro? Sí, mira, Carmen, son libros para todas las materias, estamos hablando desde el nivel preescolar hasta el nivel preuniversitario. O sea, básicamente son todos los libros de todos los niveles educativos del sistema cubano, los que fueron financiados por el gobierno mexicano e impresos aquí en los talleres de IEPSA en Iztapalapa, porque ahí mismo se señala eso en la hoja legal de los libros a los que tuvimos acceso gracias a esta organización OLA. Y pues son libros de todas las materias, geografía, matemáticas, dibujo, etcétera, y donde te comento, bueno, esta organización analiza los materiales y dicen, pues traen una carga política fuerte. No, ya me imagino el adoctrinamiento cubano. Es correcto. Verónica Ayala, pues qué fuerte asunto, qué información tan delicada y tan importante. Esta decisión de López Obrador de financiar los libros cubanos para estos propósitos, no pasó por el Congreso. No, Carmen, incluso a diferencia A ver, son 386 millones de dólares, ¿no? 387 millones de pesos. De pesos. Es que vi una gráfica de ustedes y dice dólares, pero es de pesos. Igual hay un brinco. Hicimos ahí la conversión de todos los apoyos que se otorgaron en el gobierno de AMLO, que la suma son cerca de 400 millones de dólares. De los libros son poco más de 22 millones de dólares. Ya. Y no, Carmen, como mencionas, esto no pasó por el Congreso. Incluso a diferencia de otros apoyos que se dieron en el anterior sexenio, esta cuestión de los libros no se dio a conocer. Nunca se informó que México estuviera pagando por estos materiales educativos para Cuba, pues hasta ahora que encontramos estos contratos y encontramos también toda la información de los envíos de los libros, porque se hicieron 10 envíos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía marítima hacia La Habana, dirigidos a Editorial Pueblo y Educación, que era la instancia, digamos, que anteriormente imprimía los libros de texto cubanos. Esto no se había dado a conocer y se suma, como te comento y como señalamos allí en la nota, a otros apoyos, a muchos apoyos que el gobierno de AMLO estuvo dando a Cuba. Pues muy importante todo esto para tener más claridad de todo lo que hizo López Obrador a favor del régimen de Díaz-Canel y de Cuba y de lo que es este régimen, que bueno, pues desde luego no es precisamente un régimen democrático ni cosa que se le parezca, pero bueno, pues ahí está este panorama muy delicado e importante. Déjame cerrar rapidísimo dentro de las cosas. Ustedes apachuran donde duele porque hacen un comparativo de este dinero que se gastó, de dinero público mexicano, de dinero de nuestros impuestos, comparándolo con los apoyos a los órganos autónomos del Estado ahora aniquilados en México. Es correcto, Carmen. Incluso, pues, como te comento, hay presupuestos de organismos autónomos que fueron eliminados por la 4T, que eran el costo de lo que ejercían en un año era menor a lo que se gastó en la producción de estos libros. Entonces, hacemos ese contraste, como bien señalas, porque finalmente se eliminaron por un tema de austeridad, pero mientras desaparecen por un lado, pues vemos que
el gobierno incrementa los apoyos, en este caso, al régimen cubano, que por cierto, pues es algo muy sentenciado también por Estados Unidos, estos apoyos que otros países están dando al régimen cubano. Pues ahí está. Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción, gracias por compartir esta investigación importante y gracias por compartirla para ser publicada en los medios de comunicación que estamos dando seguimiento a este trabajo. Gracias por estar aquí. Un abrazo y buenos días.